Reciban todos y todas un cordial y afectuoso saludo de parte del suscrito abogado y docente universitario Dani Chamorro. En la sesión del día de hoy vamos a hablar acerca de un importante proceso civil como lo es el proceso declarativo verbal sumario. Este proceso recibe el nombre de declarativo verbal sumario por las siguientes razones. En primer lugar, es un proceso declarativo, por tanto, el derecho que se va a controvertir en este proceso es un derecho que no se encuentra incorporado en un título ejecutivo, esto es, en un documento que contiene una obligación clara, expresa y exigible que provenga del deudor o de su causante. Entonces, a través de este proceso se va a debatir un derecho, repito, que no se encuentra incorporado en un título ejecutivo, sino que existe en la conciencia, en el ámbito subjetivo del demandante. Se denomina verbal por cuanto, si bien tiene una fase introductoria que es escrita, especialmente la demanda y la contestación de la demanda en la que se integra el contradictorio o se traba la litis, como denominan algunos doctrinantes. Posteriormente, este proceso se define en una sola audiencia en donde se utiliza la palabra como mecanismo de comunicación. Por eso se llama verbal. Y sumario, en tanto, es un proceso que simplifica los trámites del proceso declarativo verbal que estudiamos en una sesión pasada. Es un proceso declarativo verbal, pero mucho más simple en cuanto a términos, en cuanto a que ya no es un proceso de primera instancia, es un proceso de única instancia, digamos, entre otros aspectos. Bueno, ahora bien, a través de este proceso declarativo verbal sumario se van a tramitar dos tipos de asuntos o de casos de la vida cotidiana. En primer lugar, respecto de la cuantía, se van a conocer en este proceso declarativo verbal sumario aquellos asuntos o casos de mínima cuantía, es decir, asuntos superiores a 0 pesos y hasta 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y en segundo lugar, a través de este proceso declarativo verbal sumario, se van a conocer, sin importar la cuantía, asuntos que, atendiendo a la naturaleza, se encuentran enlistados en el artículo 390 del Código General del Proceso como asuntos que ameritan tramitarse a través de este proceso declarativo verbal sumario, en tanto comprende el legislador que son asuntos de la vida cotidiana que requieren una respuesta mucho más pronta y mucho más expedita por parte de la Administración de Justicia, teniendo en cuenta que son asuntos que se presentan de manera cotidiana en la sociedad y que tienen una alta sensibilidad social y por lo tanto se requiere esa respuesta pronta de la Administración de Justicia en aras de garantizarle a los ciudadanos ese derecho a la tutela judicial efectiva y al mismo tiempo también para garantizarle a la Administración de Justicia una legitimidad social. Estos asuntos, si revisamos el artículo 390 del Código General del Proceso, entonces allí encontramos fundamentalmente los siguientes asuntos. Miren, en primer lugar, asuntos o controversias sobre propiedad horizontal, contemplados en la Ley 675 de 2001. En segundo lugar, asuntos relacionados con el tema de alimentos. En tercer lugar, algunos asuntos del derecho de familia, como controversia respecto de la patria potestad o controversia respecto del lugar, del domicilio del hogar, etc. En cuarto lugar, algunos asuntos que se encuentran contemplados en el Código de Comercio, fundamentalmente aquellos de los artículos
913, 914, 916, 918, 931, 940, 1231, 1469 y 2026. Allí básicamente encontramos asuntos como la compra sobre muestras, etc. En quinto lugar, tenemos asuntos relacionados con derechos de autor, que están contemplados en la Ley 23 de 1982. En octavo lugar, o en sexto lugar más bien, los asuntos de reposición, cancelación y reivindicación de títulos valores. En séptimo lugar, aquellos asuntos en los que la ley sustantiva y procesal también establece que el juez los va a resolver de acuerdo con su prudente juicio, ¿sí? En octavo lugar, asuntos que tienen que ver con el lanzamiento por ocupación de hecho de predios rurales. Y en noveno lugar, tenemos en este artículo 390 del Código General del Proceso aquellos asuntos que la misma norma sustancial o procesal establece que deben tramitarse por el proceso declarativo verbal sumario. Y aquí, por ejemplo, debemos tener en cuenta el Estatuto del Consumidor, que establece justamente que las controversias que tienen que ver o que se derivan del incumplimiento de este estatuto se van a tramitar a través de este proceso declarativo verbal sumario. Entonces, repetimos, a través de este proceso se van a resolver asuntos de mínima cuantía por un lado y por otro lado asuntos sin atender la cuantía sino su naturaleza, aquellos asuntos que se encuentran contemplados en el artículo 390 del Código General del Proceso. Y como vimos, esos asuntos son aquellos que se dan de manera, digamos, generalizada en el día a día, en la cotidianidad de nuestra sociedad, por un lado, y por otro lado son asuntos que, dada esa naturaleza, requieren una respuesta pronta, expedita de la Administración de Justicia y por lo tanto se establece que los mismos sean tramitados a través de un proceso sumario, célere, como lo es el proceso declarativo verbal sumario. Ahora bien, en cuanto al trámite de este proceso declarativo verbal sumario, pues tenemos unas etapas o pasos que serían los siguientes. En primer lugar, la conciliación. Recordemos que la ley 640 de 2001 es la norma que regula el tema de la conciliación y cuando revisamos en esta ley la conciliación como requisito de procedibilidad en materia civil, nos encontramos que la ley, dentro de las excepciones que establece, no menciona al proceso declarativo verbal sumario. Por lo tanto, en este proceso, en primer lugar, debe agotarse la conciliación. En segundo lugar, viene la demanda, porque si no se llega a un acuerdo total en la conciliación o se llega a un acuerdo parcial, entonces vendrá la demanda. La demanda debe reunir los requisitos de toda demanda que se encuentran contemplados en el artículo 82 del Código General del Proceso. Y nos establece la normativa de este proceso declarativo verbal sumario, que en lo que tiene que ver con los anexos obligatorios de toda demanda que se encuentran contemplados en el artículo 84 del Código General del Proceso, pues estos serán exigibles en la medida en que el juez así lo requiera. Pero la demanda sí debe reunir de manera sine qua non, es decir, de manera exegética, los requisitos del artículo 82 del Código General del Proceso. Una vez presentada la demanda, entonces le corresponderá al juzgado entrar a estudiar si admite, si inadmite o si rechaza la demanda. Si inadmite la demanda, se le otorga al demandante 5 días para que corrige, o incluso en este proceso declarativo verbal sumario, el demandante, que puede presentar la demanda de manera verbal, caso en el cual el secretario del juzgado o un empleado del juzgado levanta un acta, pues si se inadmite,
en estos términos, entonces el demandante podrá corregir en el acto, caso en el cual el secretario o funcionario del juzgado procederá a levantar una nueva acta con la corrección de la demanda y proceder a su respectiva admisión. O si la demanda se presenta por escrito y se inadmite, entonces se le concederán 5 días al demandante para que vuelva a presentar la demanda ya en debida forma, reuniendo los requisitos del artículo 82 del Código General del Proceso. Una vez admitida la demanda, el siguiente paso será que el demandante proceda a notificar al demandado de esa admisión de la demanda. Y para ello, como lo estudiamos en una sesión dedicada a ese tema, el demandante cuenta con las herramientas de la notificación personal, la notificación por aviso y la notificación por emplazamiento. Una vez el demandado ha sido notificado de la demanda, la siguiente etapa consiste en que se le va a otorgar un término, en este caso del proceso declarativo verbal sumario, de 10 días para que ejerza su defensa. Recordemos que en la Constitución Nacional, en el artículo 29, tenemos contemplado el derecho al debido proceso. Y dentro de las diferentes facetas que componen ese derecho del debido proceso, se encuentra el derecho de defensa. Entonces, en el proceso declarativo verbal sumario se le van a otorgar, repetimos, al demandado 10 días para que ejerza esa defensa. ¿Y cómo el demandado puede ejercer la defensa? Entonces, como lo habíamos estudiado también en una sesión anterior, el demandado cuenta fundamentalmente con 4 actos de defensa. En primer lugar, contestar la demanda, ¿no? Caso en el cual deberá ceñirse a los requisitos de la contestación de la demanda que se encuentran contemplados en el artículo 96 del Código General del Proceso. Pero en el proceso declarativo verbal sumario, así como la demanda la puede presentar el demandante de manera verbal, de igual manera el demandado puede presentar la contestación de la demanda de manera verbal, caso en el cual el secretario del juzgado o el funcionario competente del juzgado levantará un acta con la contestación como tal de la demanda. Ahora bien, si el demandado en la contestación de la demanda propone excepciones de mérito, cosa que debe proponer porque es uno de los requisitos del artículo 96 del Código General del Proceso, de estas excepciones de mérito se le va a correr traslado al demandante por 3 días para que el demandante conteste esas excepciones de mérito, aporte y solicite pruebas que considere pertinentes. Entonces, decimos durante el término de traslado de la demanda al demandado, para lo cual tiene 10 días, en los cuales va a ejercer su defensa, puede, decíamos, contestar la demanda, también puede presentar excepciones previas, pero en este caso, en el proceso declarativo verbal sumario, las excepciones previas se presentan como recurso de reposición en contra del auto admisorio de la demanda, es decir, se van a presentar con esa formalidad. Asimismo, el demandado puede presentar demanda de reconvención en contra del demandante y hacer un llamado en garantía si es que tiene una relación legal o contractual con un tercero, que en el evento que el demandado sea vencido y condenado en ese proceso, ese tercero tenga que responder en todo o en parte por esa condena, especialmente de carácter monetario, ¿no? Como lo habíamos dicho en la sesión en la que estudiábamos el llamamiento en garantía, el ejemplo más común es cuando se llama en garantía a una compañía aseguradora por cuanto el demandado ha adquirido una póliza de seguro con esa compañía que lo cubre en eventos o en situaciones como las que originan esa demanda que el demandante interpone en contra de ese demandado. Bueno, entonces miren ustedes, allí tenemos esa etapa del traslado de la demanda al demandado para que ejerza su defensa. Vencido este término, el juez va a proferir un auto en el que fija fecha y hora para una audiencia, una sola audiencia concentrada, y en ese auto hace el decreto de pruebas. Es decir, el juez va a decir
qué pruebas de la demanda y qué pruebas de la contestación de la demanda y de la contestación a las excepciones de mérito de la contestación de la demanda se van a practicar en esa audiencia. Esta audiencia, decíamos, es una audiencia concentrada en la que se van a agotar todas las etapas propias de la audiencia inicial y de la audiencia de trámite y juzgamiento que mirábamos en el proceso declarativo verbal. Acá se van a realizar, pero en una sola audiencia, teniendo en cuenta, eso sí, que el decreto de pruebas ya se hace en el auto que fija fecha y hora para esa audiencia concentrada. Entonces, en esta audiencia concentrada, básicamente, las etapas que se van a agotar son la conciliación, el interrogatorio de parte que realiza el juez a las partes, un interrogatorio, dice el Código General del Proceso, exhaustivo, para que el juez llegue a la verdad material de ese caso, una fijación del litigio, ¿no?, para establecer cuáles son los hechos en los que demandante y demandado están de acuerdo, cuáles no. Esto fundamentalmente buscando la economía procesal en el sentido de practicar u orientar la práctica de la prueba respecto de esos hechos en los que las partes, digamos, no están de acuerdo. Viene un control de legalidad y luego sí ya la práctica de las pruebas, ¿no?, en donde la parte demandante y la parte demandada pues va a practicar, va a hacer realidad, ¿no?, esas pruebas que aportaron y que solicitaron tanto en la demanda como en la contestación de la demanda. Recordemos que el Código General del Proceso establece un orden en el sentido que se inicia con la prueba pericial, luego la testimonial, luego la documental y posteriormente como lo defina el juez. Entonces allá vendrá ya los interrogatorios de parte, pero ya no del juez a las partes, sino de las partes entre sí. Vendrá lo que tiene que ver con la inspección judicial, la prueba por informe, etcétera, dependiendo del orden en que lo disponga el juez. Posteriormente vienen los alegatos de conclusión y termina el proceso con la sentencia, que en este caso en el proceso declarativo verbal sumario es una sentencia de única instancia, lo que quiere decir que no admite recurso de apelación. Hay que tener en cuenta algunas particularidades de este proceso declarativo verbal sumario, como son las siguientes. En la práctica de pruebas, por ejemplo, en este proceso no se pueden presentar más de 2 testigos por cada hecho. Por cada hecho se puede aportar máximo 2 testigos. En los interrogatorios que se hacen las partes entre sí, es decir, demandante a demandado, demandado a demandante, el máximo de preguntas es de 10, ¿no? Y algo muy importante aquí es que en este proceso no se admiten, son inadmisibles la reforma de la demanda, la acumulación de procesos, los incidentes, el trámite de terminación de amparo de pobreza y la suspensión del proceso, salvo que haya acuerdo que sea solicitado por acuerdo entre ambas partes, demandante y demandado. Bueno, entonces allí tenemos el proceso declarativo verbal sumario, que fundamentalmente es un proceso diseñado para responder asuntos de la mayor sensibilidad social. Bueno, explicado entonces este proceso declarativo verbal sumario, pasamos a unas conclusiones, como siempre lo hacemos en nuestras sesiones, en las que vamos a recoger las ideas más importantes tratadas en la sesión. Entonces, estas conclusiones serían las siguientes. En primer lugar, el proceso declarativo verbal sumario es un proceso declarativo verbal simplificado para efectos de darle respuesta a asuntos de alta sensibilidad social que requieren una respuesta pronta y expedita de la Administración de Justicia. A través del proceso declarativo verbal sumario se van a adelantar asuntos de mínima cuantía y aquellos asuntos que por su naturaleza y sin importar la cuantía están enlistados en el artículo 390 del Código General del Proceso. En tercer lugar, el trámite del proceso declarativo verbal sumario fundamentalmente se sintetiza en
la conciliación, la demanda, que puede ser verbal o escrita, la admisión de la demanda, la notificación de la demanda al demandado, los actos de defensa del demandado, que pueden ser contestar la demanda, presentar excepciones previas, pero en este caso como recurso de reposición en contra del auto admisorio de la demanda de reconvención, llamamiento en garantía. Para este ejercicio de la defensa, el demandado tiene 10 días. Posteriormente, un auto en el que el juez fija fecha y hora para una sola audiencia y una sola audiencia concentrada, luego de lo cual se expide una sentencia de única instancia. Entonces, miren ustedes, esas son las principales conclusiones de esta sesión. Como siempre, agradecerles por la atención, por estar siempre allí atentos a estas sesiones. Desearles lo mejor y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.